¿Alguna vez has tenido miedo a hablar con alguien? ¿A decirle a alguien lo que piensas? ¿A hacer algo por lo que pueda pensar alguien o por lo que pueda decir alguien? ¿O por las consecuencias que podría tener decirle a alguien algo o hacer algo? ¿Alguna vez has sentido miedo y ese miedo no te ha permitido tomar una decisión? Tengo una buenísima noticia para ti. Ese miedo no existe y lo que piensas que puede pasar si haces o dices cualquier cosa es solo un pensamiento tuyo que no existe, es irreal. Y tú dirás, no, porque es que eso me pasa porque cuando alguna vez he dicho X, esa persona me ha dicho luego esta cosa, o se ha enfadado, o ha pasado lo que temo que pase. Sí, pero eso solo está en tu cabeza. Eso es tu mente quien lo crea. Tu mente quiere que tú pienses de esa manera. Esa reacción de esa persona es la reacción que tu mente ya había preparado en su cabeza. Porque cuando tú ya dijiste eso que dijiste, o hiciste eso que hiciste, ya esperabas que eso pasara. ¿Y entonces qué iba a pasar? Lo que ya esperabas que pasase. En un punto inconsciente que tú no recuerdas ni conoces, decidiste que eso pasara así. ¿Para qué? Para poder ver el miedo tan enorme que te da, para poder ver el miedo tan grande que sientes ante esas circunstancias, para que puedas atender ese miedo y quitar ese miedo y ese sufrimiento y esas culpas que van añadidas, porque o te culpas tú o culpas al otro. El miedo lo sientes tú y la culpa la sientes tú. ¿Puedes hacer sentir culpable a otro? No. El otro se puede sentir culpable por lo que te diga o por lo que haga, pero lo que tú sientas lo sentirás tú. ¿Se lo podrás trasladar a otro? Sí. Y otro que probablemente también tenga miedo. Porque si alguien no tiene miedo, no sentirá culpa. Ni culpará a nadie, porque no lo necesitará. Alguien que no tiene miedo no necesita que nadie tenga la culpa, porque como no existe el miedo, ya sabe que nada malo está pasando. Ya sabe que nada malo va a pasar. Ya sabe que todo lo que está ocurriendo no existe. Ya sabe que todo lo que está ocurriendo ocurre en la mente solo. Que el amor no puede temer nada. Porque el amor no puede decir ni hacer nada que sea erróneo. El amor no puede decir ni hacer nada que cause dolor, que cause sufrimiento, que tenga culpables. Es imposible. El amor no tiene esa capacidad. El amor solo es amor, y todo lo que hace el amor lo hace en beneficio de todos y de todas. No lo hace para que unos ganen, otros pierdan, para que alguien se sienta bien o mal. Seguro que tienes muchas situaciones, o algunas, en las cuales sientes temor, pánico, a la hora de hacerlas. Hablar con alguien, poderle decir a alguien, a tu padre, a tu madre, a tu pareja, a tu jefe, a quien sea, alguna cosa, por miedo a que reaccione de esta manera. ¿Cuántas veces te has visto pensando en lo que le ibas a decir a una persona, incluso hablándolo, incluso diciéndotelo en voz baja, y al final nunca has llegado a decirlo? ¿Cuántas veces te ha pasado eso? El miedo no existe, por lo tanto no tiene sentido ni puede tenerlo. Nada hecho desde el miedo, pensado desde el miedo, sentido desde el miedo, es real. Nada externo a ti te puede hacer daño. Si tú necesitas hablar con tu jefe y decirle algo que no te gusta del trabajo, claro que puedes hacerlo. Y lo puedes hacer sin sentir miedo. Pero claro, para eso lo tienes que hacer desde el amor, porque mientras lo hagas desde el miedo, estarás haciéndolo para defenderte o atacar. ¿Y qué va a ocurrir? Que la otra persona te va a atacar o se va a defender, o justo lo que tú quieres evitar. Por eso muchas veces nos negamos a hablar, o no, prefiero no hablarlo. Habrás oído a gente que conoces, no, ¿para qué? No vale para nada. ¿Por qué? Porque sabe que su mente no le va a permitir vivir eso de otra manera. Pero no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, de que solamente exponiéndonos a hacer eso, es como podemos ver ese miedo que tenemos. Y viendo ese miedo que tenemos, es como podemos vivirlo. Y viviéndolo es como se puede disolver. Porque solo dándote cuenta que hablas con tu jefe, le dices lo que piensas, él podrá molestarse, no molestarse, lo que sea, pero no pasa nada. Tú dirás, ¿y si me despiden?
tampoco pasaría nada. Nada puede tener una consecuencia negativa para ti. Porque podría ser que aquello que tú crees que debes decir y nunca te atreves a decir, o aquello que debes hacer y nunca te atreves a hacer, es que no debas decirlo ni hacerlo. Porque probablemente sea tu mente la que está lucubrando que tiene que decir esto, porque si no dice esto, entonces las cosas no van a ser como uno quiere, y para que sean las cosas como uno quiere, tiene que poner los límites y decir esto es así o asado. No, si tú estás viviendo esa situación en la que te sientes injustamente tratado o tratada, tienes que darte cuenta que es irreal. No puedes ser injustamente tratado ni tratada, salvo que tu mente cree esa irrealidad para ti. Pero entonces todo lo basamos en las consecuencias, en lo que puede pasar, en que si digo esto, entonces me va a pasar esto otro, y ya todo lo llevamos en la cabeza. Y claro, al final te va a pasar alguna de las cosas. Si tú piensas que si hablas con tu jefe te va a pasar esto y te va a pasar lo otro, al final o te pasa esto o lo otro. Y a veces, milagrosamente, ocurre una tercera, que es para que te des cuenta de que hay muchas opciones y posibilidades en la vida para que se solucionen las cosas, pero no las hacemos porque en vez de creer, wow, qué bien, mira, ha venido, he visto esto, qué bien, hay una posibilidad de que sucedan las cosas de otra manera. Siempre pensamos que es por la suerte, casualidad, negamos la realidad. Solo la aceptamos cuando la realidad es testigo de lo que nosotros queremos vivir. Entonces ahí sí. Si la realidad es testigo de lo que nosotros queremos vivir y demostrar, entonces claro que nos sirve. Y entonces ves, te das cuenta, porque mi jefe me ha dicho esto, ya lo sabía yo, y ya sabía que iba a pasar. Sigo temiendo vivir mi vida, temiéndome a mí mismo, a mí misma, temiendo a los demás y culpándome a mí mismo o a mí misma y a los demás. Sin atreverme a vivir la vida como es, sin ningún juicio. Y hay mucha gente que dice, es que el ser humano juzga y critica y tiene la capacidad de juzgar. No, el ser humano, el ser tiene la capacidad de juzgar, pero es un juicio correcto. Es un juicio que no conlleva dolor. El juicio correcto es aquel que permite, desde el amor, saber cómo es realmente una situación, cómo es realmente eso que está sucediendo, y no mezclar lo que está sucediendo con lo que yo pienso, yo creo y yo hago, no. Porque entonces estoy falseando una realidad. No estoy viviendo la verdad, estoy viviendo una invención que mi mente ha decidido hacer y creerse. Y es muy curioso porque no solo se inventa la mente cosas, sino que además se las cree. Eso es la parte más curiosa de la labor que hace nuestra mente cuando nosotros tomamos decisiones y decidimos juzgar cosas que no son reales. Porque cuando uno está en una situación, solo puede vivirla. Si yo me pongo a juzgarla, no puedo vivirla, porque si la juzgo, no la estoy viviendo. Estoy dejando de vivir esa situación para pensar en ella, para compararla con el pasado, para sacar un juicio de valor conforme al pasado, para saber que esta es igual, o es peor, o es mejor. Y en todo ese proceso he dejado de vivir la situación. Y la gran mayoría de las veces lo hacemos antes de tiempo. Y todo esto lo digo porque yo me he visto muchas veces en la situación de tener que hablar con algunas personas con las que me era muy difícil. Y para mí era frustrante pensar que me gustaría decirle a esta persona que quiero que se hagan las cosas así, o que me gustaría que a partir de ahora la relación fuera de esta manera, o lo que fuera, y tener miedo a decirlo. Y a lo mejor yo estar solo hablando y pensándolo, no le voy a decir esto, y mira, y ponerme en la situación, y tenerme que preparar como para esa situación. Al final, ¿qué pasaba? Que no lo decía. Y si lo decía, decía otra cosa distinta. ¿Por qué? Porque tenía miedo a la reacción de esa persona. Y yo te digo, ¿qué puede hacer esa persona? No tiene ninguna capacidad para hacerte nada esa persona. No puede hacer nada contra ti, ni por ti. Esa persona reaccionará como reaccione. Tendrá una reacción muy dura, muy negativa, lo que quieras tú. Pero eso es según tu juicio. Esa persona tendrá la reacción que tenga y ya está. Y tú habrás dicho lo que hayas dicho. Si lo has dicho desde el amor, bienvenido sea. No esperarás ni temerás ninguna consecuencia.
Si lo dices desde el miedo, sí. Porque si eso que tienes que hablar con esa persona, lo tienes que hablar por el miedo que te da, cualquier aspecto de la relación con esa persona, entonces es que pretendes cambiar una situación que se está dando de una manera y tú quieres que sea de otra. Imagínate que tu jefe no valora tu trabajo. Tú podrás hablar con él para tratar de convencerle que tu trabajo es el mejor del mundo. Y él te podrá decir que no, que para él no es el mejor del mundo. Y en cualquiera de los casos, tú estarás intentando convencer a la otra persona de lo que tú crees que tiene razón, cuando en realidad ninguna de las dos razones son reales, porque no existen. Tú harás las cosas lo mejor que puedas y sepas, y él las pensará de la mejor manera que pueda y sepa. Y lo que él piense de lo que tú hagas no tiene ninguna importancia, porque lo que tú hagas en este mundo tampoco tiene ninguna importancia. Lo único que tiene importancia en este mundo es que sepas quién eres y por qué estás aquí. ¿Cuál es tu función? Si sabes eso, todo lo demás no importa. No puedes temer nada porque nada externo a ti te puede atacar. Nadie puede tener la culpa de nada, ni siquiera tú mismo, porque la culpa no existe. Ábrete a ser como eres. Hablar desde el corazón, no desde la rabia, no desde la ira. Porque claro, si yo tengo que hablar contigo para decirte algo, pero lo hago desde la rabia o la ira, ¿qué voy a recibir? Rabia o ira, ataque. ¿Por qué? Porque yo estoy atacando. ¿Por qué? Porque creo que me tengo que defender. Todo lo que hace nuestra mente cuando está programada es juzgar todo lo que hacemos y lo que hacen los demás. ¿En base a qué lo juzga? Al pasado, a lo que nos sucedió, y en base al futuro, lo que nos va a pasar. ¿Cómo podemos saber lo que nos va a pasar? ¿Tenemos una bola mágica? No. Lo sabemos porque lo comparamos con el pasado. Con nuestro pasado, con el de otros. No, porque yo tengo una amiga que le pasó esto, entonces si yo hago esto me va a pasar lo mismo. No tiene por qué. Y si te pasa, vívelo. Da igual la experiencia que sea, vívelo. Si tú no te abres a hablar con tu jefe, con tu pareja, con tu amigo, o a hacer lo que sea que quieres hacer y que no te atreves a hacer por miedo a la consecuencia, a la reacción que puedan tener esas personas, entonces no estás permitiendo que esa situación se dé en tu vida. Y entonces no estás permitiendo ver la resolución que esa situación tiene en tu vida. No estás permitiendo verla de manera real. De manera irreal ya la estás viendo antes de que suceda, que es lo más increíble que puede suceder en este mundo, que somos capaces de vivir situaciones antes de que sucedan. Pero en lugar de vivirlas en paz y en amor y viendo que es una posibilidad, la vivimos sufriéndolo. Sufrimos de antemano por cosas que creemos que van a pasar, que estamos seguros que van a pasar. Imagínate si estamos seguros que al final acaban pasando. Y te digo yo, ¿cómo no van a pasar? Si en tu mente ya has creado que eso pase así. En tu mente eso ya fue creado. Tú ya creaste esa situación y la recreas cada vez. Y entonces tú sabes que si hablas con tu jefe, siempre te va a decir X. Cada vez que vayas a hablar con tu jefe te dirá X. Y lo importante no es que te diga X. Porque si te quitaras el miedo, a lo mejor tu jefe seguiría diciendo X. Pero para ti esa X no significaría lo mismo. Probablemente no significaría nada. Podrías ver con compasión y con amor que esa X que dice tu jefe es producto del miedo que tiene, de la inseguridad que tiene, del dolor tan grande que lleva dentro. ¿Cuál es el dolor más grande del ser humano? No reconocerse, no saber quién es, ni para qué está aquí, no saber cuál es su función. No hay dolor más grande para el ser humano que no saber quién es, ni por qué está aquí, y vivir toda una vida creyendo que es algo que no es, haciendo algo que no necesita hacer, creyendo que lo necesita. Y creyendo que necesita el dinero que le da esa cosa. Imagínate que mañana no hubiera dinero, no hiciera falta el dinero. ¿Trabajarías en lo mismo? ¿Harías lo mismo? ¿Te daría el mismo miedo hablar con tu jefe, con tus padres, con la gente de la que dependes? ¿Te daría el mismo miedo? Esa pregunta la dejo ahí. Si tú crees que te daría el mismo miedo, míralo. Y si crees que no te daría, míralo. Porque si solamente el dinero es lo que te hace no tener miedo, es
que temes no tener lo que el dinero te puede dar. Y entonces temes perder el trabajo por perder lo que el dinero te puede dar. Y entonces nos damos cuenta que esta sociedad se ha basado en base al miedo y que los trabajos se han hecho en base al miedo y que la gente actúa en base al miedo. Si tú tienes un jefe que te da el dinero a poquitos o que no te da todo lo que mereces o que te dice que te va a dar X y te da X menos 2 y tus padres hacen lo mismo y nunca te dan la paga o nunca completa y solo te dan la paga si trabajas y entonces se crea esa cosa que ahora está muy de moda, bueno, lleva toda la vida, de que te tienes que ganar el dinero. No, señor, tú estás en esta vida y tus padres son los responsables de que tú puedas ser independiente y hasta que llegue el día en el que empieces a trabajar, ellos son los responsables de proveerte del dinero necesario para tú vivir en función de las posibilidades de cada familia, claro. No es necesario que pongas el lavavajillas para que tú tengas tu paga. Es necesario que pongas el lavavajillas para que aprendas a hacer las cosas en tu casa, en tu vida, y para que aprendas a asumir tus responsabilidades. No es necesario que lo hagas para tener algo que es tuyo, y tu paga es tuya, igual que tu sueldo es tuyo. Por lo tanto, el temor y la culpa no existen. Aunque tú las veas y estén en tu mente, no existen y no tienen ninguna consecuencia. Esto es como cuando tienes una pareja y se acaba. Piensas que te vas a morir y luego no te mueres. Nunca pasa nada. Lo único que pasa es lo que tú piensas que va a pasar. Lo único que pasa es lo que tu mente te ha hecho creer que va a pasar. Así que no temas, no culpes, perdónateme, porque mientras teme, culpo teme. Y ni el temor ni la culpa existen. Perdónate por haber pensado eso, libera los pensamientos que te han hecho creer en el miedo, libera las emociones atrapadas y las creencias limitantes que han creado la posibilidad de que tu mente esté basada en el miedo y suelta todo para ser feliz.